Y entendería también que algo que apoya enormemente al Centro Democrático, y creo que su jefe de campaña es el ELN. El ELN quizás está totalmente descontextualizado. Yo he tenido oportunidad de hablar con Juan Camilo Restrepo por lo menos y entender un poquito el problema de lo que está ocurriendo. Y lo que uno trata de visualizar es que el ELN no sabe dónde está parado, no sabe qué quiere, no sabe dónde ¿Y usted está. por qué cree, Camilo, que eso le sirve al Centro Democrático? Porque genera pavor, porque genera miedo. Y el miedo claramente apoya a la derecha. Pero ahí sí, si Juan Carlos me lo permite, Adelante, bastaría por supuesto. recordar que durante 52 años, quizás 60 años, la receta del miedo y del aniquilamiento del enemigo fue la que causó 8 millones de víctimas, 250.000 muertos, estancó a Colombia, ese fantasma de la guerra. Y a mí me parece que los colombianos, como decía Marta Lucía Ramírez, su candidata, Camilo, Marta Lucía dijo ayer que deshacer la paz que se ha construido en Colombia, los acuerdos de paz, sería una locura. Estoy de acuerdo con ella. Y lo que ocurre es que los oyentes de Voces RCN, a pesar de que muchos les han dicho que la paz es un asunto que ya no está en el centro del debate, sí comprenden que durante estos 50 años, atrasar a Colombia concentrando recursos, 30 billones al año, vidas humanas, 250.000 muertos, en el escenario de la confrontación armada, es una locura. Hay que construir sobre lo que se hizo. Sí, pero hay que Y tener en construir cuenta... es construir un país nuevo, un país de oportunidades, un país de esperanza, un país donde en el problema del ELN, que no somos ingenuos, que es una guerrilla que ha sido torpe, que cometió un acto cobarde de muchos hace poco en Barranquilla, que la gente con rabia, por supuesto, dice... Estos tipos rompan los diálogos de Quito, dicen muchos, y de manera oportunista, claro, es fácil sumarse a ese coro para devolvernos a los 52 años de guerra. Sí, Yo, en contrario, pienso que hay que reanudar los diálogos, hay que tratar de salvar vidas, hay que tratar de desarmar esa insurgencia, y yo lo que le exijo a esa insurgencia es cese unilateral de fuego. Fue lo que hizo las FARC en su momento, eso es lo único que salva ese proceso. Sí, pero una anotación. Las FARC entró en el proceso militar muy débil. En esas condiciones entraron a la negociación. Cuando empezó el gobierno Santos no había desaparecido ninguna mitad del secretariado. Usted se acuerda que fue mejor que yo conoce los temas, fue ministro de Defensa. Al secretariado no le habían llegado sino cuando apareció... Pero bien desapareció, pero desapareció Reyes, desapareció Jojoy, su estructura militar fundamental. Cuando Santos era ministro de Defensa. Sí, perfecto, sí, perfecto, pero la condición era distinta. Ahora, mi reflexión por otro lado, lo que uno percibe es que el ELN no sabe dónde está parado. No lo tiene claro, está dividido, y el hecho de hacer hechos terroristas todos los días hace uno. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, cuando empieza a correr en Bogotá la voz de que los centros comerciales están amenazados, pues eso no ayuda. Sembrando el miedo a la derecha, y asustando a la gente para que voten por la derecha y para que nos olvidemos que este país necesita reformas sociales, ley de tierras, que la gente necesita es que el Estado llegue a las familias. Pero los oleoductos lo volaron esta mañana. Que sí, pero con ese fantasma, entonces, en vez de invertir, no es un fantasma, en vez de invertir en las realidad. familias, en la gente, en bienestar familiar, en escuelas, sigamos gastando en balas, en metralla, en bombas. Es que no, Pero cuando el Estado así duramos 52 años. No, nosotros estamos de acuerdo con la paz, Roy, tranquilo. Nosotros sí estamos de acuerdo con eso. No, esa no es la discusión. Pues votaron por el no. Y la coalición de ustedes se llama la coalición del no. Pero hay unos tipos que no entienden el contexto y que colocan bombas hoy y ayudan. A ver qué piden la palabra Silvio Duchamp y Miguel Gómez Martínez. Silvio. Yo quisiera volver a la pregunta original de si uno tiene miedo de Petro o no. Y sabe, a mí, ¿qué me genera miedo de Petro? Uno puede estar de acuerdo con sus ideas o en desacuerdo con ellas, pero hay un rasgo de su carácter que lo acompaña en todas sus acciones, y ese es el que me da miedo a mí, que es el autoritarismo. Y ese me parece que es el rasgo de carácter que es más miedoso, porque y ahorita podemos hablar del tema de las consecuencias del autoritarismo, de cómo tomó las decisiones en el tema de basuras. Ese es el rasgo que lo pierde. Su carácter poco democrático es el que a mí me asusta. Olvídese del castrochavismo, del trapo rojo que nos agitan para darnos miedo. A mí el verdadero miedo... Cualquier autoritario de cualquier extremo de cualquier es color, de cualquier color, y esa es la parte que me parece que deberíamos ponerle un poquito más de cuidado. Yo quería decir algo. A ver, yo fui el primero que enfrentó a Petro. Yo intenté revocarlo en la alcaldía. Yo creo que Petro es un hombre de una gran habilidad política. Creo que es un hombre sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Este es un tipo que no tiene límites. No tiene límites. Este es una pesadilla política. Y yo no creo que la debamos... disminuir. Yo creo que una presidencia de Petro
sería para este país una catástrofe y un retroceso inmenso, porque él, primero, es populista, segundo, es terco, es bien impulsivo, y tercero, no tiene el menor recato en pasar por encima de la oposición, de las leyes, de lo que sea. Y yo creo que en ese sentido Petro sí es un peligro para una democracia como la nuestra, que está en un grado de debilidad absurdo. Entonces, la gente dice, no, pero es que lo de Venezuela no lo va a dejar. Sí, claro, eso le hace daño porque además él ha sido chavista, madurista, todo, como Piedad Córdoba, igualitos. Porque la izquierda colombiana no es la izquierda que quisiéramos tener. Es la izquierda que tenemos. Que la extrema derecha no quisiera tener. No, es la izquierda que... Sí es obvio. No, es que la izquierda colombiana no es personalidades como Jorge Robledo. No, la izquierda colombiana es gente como Piedad Córdoba, gente como Gustavo Petro, gente que todavía no ha dejado atrás su pasado, digamos, marginal en la institucionalidad colombiana. Entonces uno con Jorge Robledo puede sentir diferencias ideológicas profundas, pero uno sabe que es una persona que está jugando con las reglas. Petro no, Petro se puede saltar las reglas como Maduro, tranquilamente puede un día decretar que los canales de televisión se hacen todos, monopolio público y no le importa un bledo, pero le pasa por encima, y si la Corte Constitucional le dice que no, cierra la Corte Constitucional, eso no tiene problema. Yo creo en eso, Miguel. Yo creo que Petro evidentemente es el que más se parece a Maduro, pero también déjeme decir algo, yo creo que hay por lo menos 1 millón de colombianos, o ese 30% en Bogotá, que acompañan a Petro por una razón, porque un Estado que ha tenido abandonado el territorio desde que somos vida republicana, un Estado que no aparece en las familias para darle la mano con suficiente sensibilidad social, cuando encuentra un gobernante, sea un alcalde, un gobernador, el alcalde de un pequeño poblado, que se acuerda de la gente pobre, que se acuerda de la gente humilde, pues esa persona lo agradece. Es que la gente valora en un gobernante que tenga sensibilidad social, sensibilidad humana, que no desprecie a los demás, que no se suba en esa élite que es capaz de despreciar al otro o de golpear al otro inclusive, porque pues ejemplos de coscorrón hemos visto. Yo creo que hay gente que entiende que hay modelos económicos equivocados, y a mí me parece que el populismo, por supuesto, termina siendo un desastre para la economía. Lo dije aquí en estos micrófonos en mi primera intervención, por eso creo que Petro no va a ganar, pero tiene sensibilidad social y eso la gente se lo reconoce. Y yo agregaría una cosa que es muy impresionante, el carácter de Petro. Y yo no he logrado tampoco dar con esa magia que hace que conecte con las personas. En una época en la cual, digamos, la gente no se ve reflejada en sus dirigentes, los dirigentes están desesperados buscando cuál es ese tema de campaña importante para convocar a todos aquellos que no se manifiestan tradicionalmente y que no están tan interesados en la política y que no son, digamos, militantes de ningún partido. Yo creo que logra mover una fibra y yo creo que ese es el gran tema de análisis. ¿Dónde toca Petro a las personas y qué es lo que mueve dentro de la gente que no se mueve con nada? Por ejemplo, los jóvenes. Sí, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 7 de la noche, 4 minutos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp, Roy Barreras, Miguel Gómez Martínez y Camilo Espina. Hay en Bogotá una crisis por cuenta de las basuras. En las calles han sido removidos en los últimos 6 días ya 2.800 toneladas de residuos y según señalan los expertos falta que se recojan otras 3.766 toneladas. En medio de todo este problema, el Consejo Municipal quiere que el alcalde Enrique Peñalosa pues rinda cuentas en los próximos días y explique lo que está pasando. Y por su parte, el alcalde Peñalosa se refirió a un alcalde anterior, a Gustavo Petro, y dijo lo siguiente. En este caso en particular, como digo, de manera chambona, el alcalde Petro de manera arbitraria entregó a dedo ilegalmente este mercado a esta empresa pública. Y por ese error gigantesco, los bogotanos tuvimos que pagar 95.000 millones de pesos en multa. Esa decisión nos costó 95.000 millones de pesos, con lo que se habrían podido construir 5 colegios nuevos.
Bueno, independientemente de todo eso, ¿a quién se le puede achacar la culpa de este lío de las basuras? ¿Es de la administración Peñalosa, del gobierno de Peñalosa, o es que ahora le van a echar la culpa al señor Gustavo Petro? Sylvie Duchamp. Pues yo pensaría que esa asignación arbitraria y sin observancia, digamos, de las leyes de libre competencia y de todo lo que en su momento argumentó la autoridad, pues es el origen del problema, sin desconocer que yo creo que la administración Peñalosa, para revertir esta decisión, no ponderó todos los riesgos que corría. Era imposible, digamos, entender cómo de una flotilla de 95 carros recolectores de basura le iban a inhabilitar más de 60. Entonces comprendo, digamos, la dificultad por la que pasa, y que las vías de hecho pues no tienen miramientos por la ciudadanía, pero yo creo que claramente el origen del problema está ahí, pero digamos, esta nueva crisis sanitaria ha sido un desastre, y lo único que demuestra es que Petro volvió a esto una causa y, digamos, prácticamente una pelea de honor. Él le apostó su capital político y se volvió como un proyecto social para él. El alcalde Peñalosa, que ya sabemos su enemistad que tiene con la anterior administración, no ha dejado ningún empeño en achacarle la culpa, y yo creo que aquí necesitamos más gerencia y menos dialéctica. Es claramente un tema de improvisación, cuando se montó y cuando se desmontó. Pero entonces Peñalosa tiene mucho que ver en esto y mucha culpa, por lo que usted dice. No, yo pienso que él tomó la decisión correcta, que era, digamos, además ni siquiera una decisión de él, sino acatar una decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de desmontar este esquema y volverlo a abrir a la competencia. Sin embargo, la manera en cómo se dieron las cosas, digamos, los planes de contingencia, claramente no estaban contemplando que hubiera una cosa que sí era previsible, que era que hubiera una manifestación de estas 3.000 personas que pierden sus trabajos. Miguel Gómez Martínez, ¿quién es el responsable de esto? No, en la generación del problema, sin duda, Gustavo Petro. Acuérdense que a Petro lo destituyeron por una crisis en la recolección de la basura, pero él pasó por encima de la decisión de la Procuraduría, pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se las dio, lo tuvieron que volver a poner en el puesto de alcalde de Bogotá, y en el entretanto, pues, utilizó todos los instrumentos de guerrilla política y sobre todo de guerrilla judicial para mantenerse en el poder. Entonces, él generó el problema. Pero yo sí creo que en la solución, y en eso estoy de acuerdo con Sylvie, el alcalde Peñalosa pues ha sido incapaz de enfrentar la cosa. O sea, si él creía que le iban a dejar desmontar la empresa a las buenas, pues es un ingenuo. Y si él cree que detrás de esto no hay gente interesada en generar el caos, pues es un ingenuo. Y si él no le da el manejo y deja que el problema se le estalle en la cara, pues es problema de él. Y como Peñalosa, pues no se deja aconsejar, no escucha, hace lo que él cree que debe hacer sin tener en cuenta las restricciones, pues el problema se le estalló en la cara a él. Y creo que pues eso es malo para los bogotanos. Yo estuve este fin de semana en el barrio Quirigua, y es impresionante, lo que había de basura era una cosa aterradora. O sea, la situación era de verdad crítica, y eso pues no se puede negar. Entonces sí, el problema lo creó Petro y lo agravó Peñalosa, porque el manejo que le ha dado a la situación no es el adecuado. Tenía que haber tomado medidas de precaución, de control. Parece que lo hubieran cogido con los pantalones abajo, y le están dando de su propia medicina, y esto naturalmente le está sirviendo mucho a Petro en Bogotá. Tiene razón Miguel Gómez Martínez, doctor Camilo Espina, perdón. Gracias. Yo creo que es parcial, es decir, claramente el origen del problema está en la decisión que toma Petro de volver pública todo el proceso de recolección de basuras, desconociendo lo que es la metodología contemporánea del manejo de los servicios públicos, en el cual claramente el Estado es un muy mal administrador, y la idea es concesionarlos y vigilarlos en detalle. Es más o menos como trata de funcionar todo hoy en día. El punto que pienso yo es un mal cálculo del manejo de contratos, un mal cálculo del manejo de las coyunturas. Era evidente que iba a haber un espacio de tiempo entre la asignación y la adjudicación, como ocurrió, entre la adjudicación de los contratos y la entrada en operación. Y en ese punto había una transición que tenía que preverse, que podía generar una coyuntura obvia, natural,
Y más si se tiene en cuenta el contexto de una campaña electoral, en la cual el que pueda sacar provecho de una coyuntura adicional, pues lo va a intentar hacer. Y obviamente esta gente son 3.000 personas que adquirieron un empleo por cuenta de un exalcalde y que obviamente más allá de defender su propio empleo también son útiles en el sentido del contexto de la operación política del momento. Pero pienso que de alguna forma, pues obviamente el origen del punto es Petro, pero claramente no hay una previsión de la administración del recurso y de la administración de la prestación del servicio, que es algo que técnicamente siempre es previsible. Roy Barreras, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? ¿Es responsable Petro de la crisis de las basuras actualmente en Bogotá? ¿Es Peñalosa o ahora son los dos? Bueno, Juan Carlos, primero empiezo por señalar lo último que ha dicho el doctor Camilo Espina, una de sus frases interesantes, porque me parece que los oyentes de Voces RCN pueden definitivamente notar diferencias ideológicas, que son las que deberían decidir sus votos y sus orientaciones. Ha dicho Camilo, a propósito de que en el mundo debería avanzarse hacia la concesión de todo, concesionarlo todo, dijo literalmente, que es como debería funcionar todo hoy en día. Concesionarlo todo es una visión de derecha, por supuesto, muy conservadora como corresponde a su partido, que implica que el Estado sea mínimo y que entonces la salud también sea un negocio, por eso las EPS, la educación se privatice, se acabe con las redes públicas hospitalarias, el Estado casi que no tenga una función más allá de administrar las reglas, cuando por el contrario muchos creemos que el Estado más que administrar reglas y llamar a tapar huecos y a deshacer entuertos tiene que ser gestor de la equidad social y garantizar el equilibrio y meterse donde haya que meterse en favor de los más débiles. Eso es importante porque uno podría, digamos, catalogar quién es o no culpable. Yo creo que lo cierto es que Petro hizo un adefesio jurídico en su momento. También es cierto que a Petro no se le inundó la ciudad de basuras y Peñalosa improvisó. Peñalosa, cuando lo vimos diciendo... A Petro sí se le inundó. A Petro se le estalló. Amanecimos en diciembre absolutamente inundados, como estamos buena parte de los bogotanos en este momento. Peor, pero sí, una crisis, mucho peor. Una crisis gravísima. Pero independientemente de eso, Peñalosa, cuando lo vemos diciendo que de aquí al 12 de enero, no sé cuánto van a limpiar las calles, pues evidentemente improvisó, pero no es el Peñalosa que conocimos. A mí me llama la atención eso porque era un hombre definitivamente un urbanista, conocedor de las formas de gobierno de las ciudades y ha tenido muchos episodios fallidos, el de los motociclistas, independientemente de las posiciones diversas, que por la mañana dice que sí, después que no, después que sí, pero que solo en una parte de la ciudad, que solo en el norte, que en el sur sí se puede andar con parrillero y atracar. En fin, es un asunto que de improvisación que a mí me parece muy curioso. Pero déjeme, Juan Carlos, no dejar sin respuesta una pregunta que usted además nos convocó a eso y la dejamos pasar por alto y también marca diferencias ideológicas. Oímos ahora brevemente la opinión del presidente Santos, el informe sobre el secretario de Estado norteamericano. Mire, 3 cosas vino a decir el secretario de Estado a propósito de sus preocupaciones: Venezuela, drogas y las dificultades del proceso de paz. Allá hay una diferencia ideológica. Mientras al gobierno de Trump y a los sectores de derecha colombianos le parece que el asunto de Venezuela es un problema porque hay que contener a esos tipos que se nos están metiendo y hay que controlar esa migración, que el problema de las drogas implica más fumigación, más glifosato y más guerra contra las drogas, y que el problema de la crisis de paz con el ELN es bombardear, seguir bombardeando como ocurrió durante 52 años, aunque eso cause, por ejemplo, los 2 muertos que murieron hoy en Buenaventura. Otros opinamos que en esos 3 temas que le preocupan a la agenda de Trump y de Estados Unidos, la visión es distinta. Hay una crisis humanitaria que requiere una política estatal colombiana, porque los departamentos de frontera no pueden cargar con eso, pero hay que ser solidarios con esos seres humanos víctimas de la tiranía de Maduro, porque 4 millones de colombianos salieron de esta guerra que se quiere olvidar, de esta paz que se logró, a Venezuela, a Ecuador, salieron a Estados Unidos y fueron acogidos en su momento cuando eran desplazados colombianos. En el tema de las drogas, pues ellos se inventan el consumo. Si ellos, para decirlo en español clarito, no compraran esa porquería, pues nadie la vendería aquí. Lo está reconociendo justamente. Y eso lo saben los colombianos. El señor Tillerson dice que Estados Unidos reconoce ser el principal consumidor de Sí, pero el señor Trump dijo hace 4 días que si Colombia y México era que le estaban mintiendo a los Estados Unidos y que se hacían los pendejos. No, los pendejos somos hace 52 años metiéndonos en una guerra ajena, en una guerra que debería resolverse, como sabemos, desde el punto de vista médico, como un problema de salud pública. Pero nos metieron en esa guerra que es geoestratégica y que en la que Colombia pone los muertos y ellos ponen los compradores de esa sustancia. Y en el tema de paz, para terminar en los últimos segundos, claro,
Podemos devolvernos al bombardeo de 52 años, que no solucionó nada, o podemos intentar, en contravía de los vientos populistas, desarmar a los violentos, que se reinicien los diálogos en Quito e intentar que no nos sigamos matando. Yo le apuesto a la solución dialogada y a eso voy, a defender esa paz. Juan Carlos, una pequeña revirada Adelante, al doctor una Roy. revirada antes de la pausa. Cuando termina el gobierno de Petro en Bogotá, le pongo un ejemplo. El Hospital Santa Fe, la Clínica Santa Fe, trabaja con un administrativo por cada 10 camas. El Hospital de Suba tiene 220 camas y tiene 4.500 empleados. Vale 100.000 millones al año. ¿Cómo que hacen los 4.500 empleados? Buena parte de ellos son simplemente encuestadores. Pues es el populismo, estamos de acuerdo, Camilo, en eso, no es una revirada. Ahora, yo comprendo y entiendo perfectamente la posición del senador en el sentido de que el Estado debe actuar y operar, pues porque los senadores y los políticos necesitan tener espacios para colocar la gente. No, eso es natural. Eso es una visión simplista. Pero la pasa. academia en el mundo hoy se debate entre si el Estado debe ser mínimo, como le gusta a los conservadores, para que no intervenga y el libre mercado opere a libertad, tranquilamente, manteniendo, por ejemplo, a Colombia en el segundo lugar más inequitativo de América Latina y de las élites continúen manteniendo sus privilegios y el Estado no las toque, no intervenga. Por eso muchos se opusieron a esta paz, porque saben que la paz no es el papel que yo firme en La Habana. La paz es el pan en la mesa, es el cupo para el estudiante, es el empleo para el jefe del hogar, es más madres comunitarias. Pero nadie que tenga la posibilidad de mandar a la madre a un hospital privado lo va a llevar a un hospital público. Pues depende en qué país esté, porque si usted va a un hospital público en Escandinavia son espectaculares. Pero es que esto es Colombia. Y necesitamos, y los pobres colombianos tienen derecho a tener hospitales públicos de ese nivel. No están condenados a que las EPS les coarten su derecho o a que terminen solamente recibiendo beneficios los que pagan hospitales privados. Esto es Colombia, por eso, donde se quebró la red pública hospitalaria que debería ser responsabilidad del Estado. Y que es administrada por los gobernadores. No, eso fue objeto de la Ley 100. La Ley 100 tuvo como consecuencia la destrucción de la red pública y la eliminación de la estrategia de atención primaria en salud. Y por supuesto es mejor prevenir que curar. Esa es una reforma estructural. Se lo digo yo que fui el autor de la Ley Estatutaria en Salud. Hay que hacer una reforma. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. 7:30 Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Sylvie Duchamp, Roy Barreras, Miguel Gómez Martínez y Camilo Espina. En la Casa de Nariño habla a esta hora Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en una comparecencia conjunta, una rueda de prensa conjunta con Juan Manuel Santos, el presidente de la República. Entre tanto, hay más noticias políticas. El Partido Conservador, y esto de cara a las elecciones presidenciales, la primera vuelta electoral será en mayo, pues ha tenido ciertos coqueteos con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que como todo el mundo sabe es candidato presidencial y recogió firmas, y además parece ser que existe una posibilidad de que el compañero de fórmula de Vargas Lleras, el candidato a la vicepresidencia, sea un conservador. Algunos conservadores dicen que quieren el pronto regreso de quien fuera gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Otros piensan que si se logra que las toldas azules le den un aval a Juan Carlos Pinzón o que él acepte el aval, pues también podría competir el doctor Pinzón por la candidatura conservadora y de pronto podría llegar a una alianza con Germán Vargas Lleras. ¿Va a terminar eso así allá, doctor Miguel Gómez Martínez? A ver, es una pregunta bien abierta. Yo soy de la tesis de que el partido debe tener un candidato propio. Y hoy por hoy, pues... Pero renunció el que tenían, Lizarralde acaba de renunciar. Rubén Darío sí tomó la decisión hoy de renunciar. Y Weimar Delgado también se fue dándole un portazo a... Sí, pero yo lo que creo es que debemos tener un candidato. Yo no soy partidario de seguir siendo segundones de fórmulas presidenciales y creo que el partido comete un error histórico al hacer eso. La base del partido está dividida entre Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. ¿En qué proporción? Pues depende de las regiones. Entonces, en ciertas regiones Ordóñez es mayoritario, en otras Marta Lucía es más importante. Esos son, digamos, los candidatos que los conservadores reconocen como candidatos. Las otras opciones, por ejemplo, las opciones de Ramos. Bueno, Ramos no es candidato por el momento, no ha sido nada, pero me refiero a la de Germán Vargas o la opción... digamos de una fórmula con Juan Carlos Pinzón,
pues no son las fórmulas naturales del conservatismo. Ahí no hay un reconocimiento de la base. Pinzón era el que era empleado de Santos, ¿no? Pero sí de la dirigencia, ¿o no, doctor Gómez? Sí, entonces lo que sucede ahí es que la base está con los candidatos de origen conservador, o sea, que son Ordóñez y Marta Lucía, la base. La dirigencia está en otro cuento. La dirigencia está buscando una alianza más de tipo burocrático. Yo creo que en eso pues son miopes, otra vez, están más preocupados por asegurar una parcela de poder en el próximo gobierno que por recuperar el nombre del Partido Conservador, y en eso pues otra vez se equivocan y otra vez la base los va a abandonar, que es lo que ha venido pasando en los últimos años. Entonces es un momento crítico. Yo espero que para la primera vuelta nosotros no seamos segundón de nadie. Nosotros no tenemos que ser segundones de nadie en la primera vuelta. Vamos a la primera vuelta. En la segunda vuelta, bueno, vendrán unas alianzas, eso es inevitable. La segunda vuelta está hecho para eso. Tengan candidato como nosotros, que ya tenemos candidato. Ahora le doy la chiva. La U ya tiene candidato. ¿Quién es el candidato? ¿Sabía, Juan Carlos, o no? ¿Cuál es? El candidato del partido de la U es Messi, que acaba de hacer un golazo con el Barcelona. ¿Sabe por qué es Messi? Porque vamos a decidir mes y medio antes de la elección presidencial. Y eso va a significar que 2 millones de votos del partido de la U van a inclinar la balanza, decidirán el presidente, y vamos a poder asegurarnos que el país avance hacia un país en paz y no nos devuelva hacia un país ¿Pero en va a ser guerra. un acuerdo programático o como Acabo de decírselo, Juan Carlos. burocráticas? Eso nos permite a nosotros garantizar que el país avance hacia ese país de la paz, que en lugar de gastarse 30 billones en guerra, se lo gaste en las familias colombianas y en que el Estado ocupe todo el territorio. Y vamos a ser decisivos. Por supuesto, yo compartía con Miguel, mi posición fue, como usted sabe, que el partido de la U tuviera candidato. Siendo el partido más grande, no tenía sentido que no lo tuviera. Yo le pedía al partido el aval para competir en esa contienda. El partido decidió concentrarse en la elección parlamentaria. Me pidieron que encabezara la lista del partido. Lo hago con mucho honor, con mucho gusto. Recorro Colombia defendiendo este proceso de paz, pero hubiera sido muy interesante tener candidato. Como no lo tenemos, tenemos la ventaja de que vamos a inclinar la balanza y a decidir quién es el próximo presidente o presidenta de Colombia. Perdón, pero los dos están en la misma situación, son partidos bisagrados. No, porque el Partido Conservador va a terminar aceptando la vicepresidencia que le ofrece Vargas, porque es bueno para todos ellos. Es bueno para Vargas, evita que crezca más Marta Lucía en la consulta del no. Seguramente se sienten cómodos los dirigentes conservadores en ese acuerdo con Vargas, y tienen una cosa en común, y es que ambos son terneros, es decir, se amamantaron durante 7 años de este gobierno y ahora abandonaron el barco de la paz, les gustó la leche pero no la vaca. Me hundieron, por ejemplo, los dos partidos, mi iniciativa de las 16 curules para las víctimas, y ahora se sienten más cómodos en un congreso con victimarios pero sin víctimas. Entonces tienen tanto en común que yo creo que van a hacer una fórmula Vargas. Pero recuerden también que por los lados del Partido Liberal había preocupación, ¿no? Porque decían algunos congresistas que César Gaviria estaba muy cercano a Vargas, ¿no? No, yo creo que César Gaviria, aunque es una opinión que le corresponde a los liberales, ha dado todas las muestras de defender este proceso de paz y no querer ese tipo de ambigüedades. Mire, frente al tema del ELN, Vargas, ¿qué ha dicho? Ha sido claro en eso. Él dice que le parece que los diálogos de Quito son lo mismo que el Caguán. Yo creo que al doctor Vargas hay que recordarle que Quito no queda en Colombia, que la Unión Soviética no existe, que ese diálogo es fuera del territorio, no se ha despejado un solo metro cuadrado, que por supuesto se está dialogando en condiciones de observancia internacional. En nada se parece al Caguán. Yo defiendo la solución dialogada aún con el ELN, que es cruel, que es cobarde, torpe, claro, también lo eran las FARC, también lo fueron los paras, pero de eso se trata. Hay quienes intentamos desarmar a los violentos y otros que intentan seguirlos bombardeando otros 52 años. Yo lo que creo es que el problema es totalmente distinto, ¿no? Porque el tema del ELN, por ejemplo, los dos frentes del ELN están ubicados en puntos de narcotráfico. Aquí no estamos discutiendo un problema de ideología política, porque es un grupo que no tiene unidad de mando. Está dividido en dos sectores, el sector norte y el sector sur. En la parte sur, y específicamente en la parte del sur del Cauca y el norte de Nariño, claramente es un proceso. El viejo, que es su jefe allí natural, es claramente un narcotraficante. Es decir, ellos no están en un problema de discusión política, no están persiguiendo ningún candidato, no tienen ninguna opción de sacar nada, ni lo buscan.
En términos reales se están protegiendo cultivos. Entonces yo creo que el tema, si bien es cierto que las FARC logró superar esa etapa, los disidentes de las FARC están en el mismo punto. Yo creo que rompimos el tema político y el tema con el ELN no es un tema político. Es un tema de cómo convencerlos de que de alguna forma se desarmen y entren en el proceso, pero el tema no es de ideología política y lograr resultados en ese sentido. En el otro punto, yo sí creo que lo que tú dijiste es cierto. Es decir, los dos están convertidos en partidos bisagra, ¿no? En el cual cada cual trata de engancharse donde puede y donde mejor le va en un momento determinado. Yo creo más en lo que dice la Conferencia Episcopal Colombiana a propósito de que la solución dialogada con el ELN todavía es necesaria, que enfrascarnos en otros 52 años de confrontación militar es un error y que hay que intentar salvar ese proceso de paz. Y no lo digo desde la cómoda Bogotá, pero es que acabo de estar en Pizarro, en Tadó, en el Chocó, cerca donde los bombardeos ocurrieron. Allá la gente, ¿sabe qué me dijo la gente, Camilo, Juan Carlos? Me dicen, mire, dígales allá en Bogotá, a los que ven la guerra por televisión, que la paz valió la pena, que sigan intentando la paz completa, que aquí se ha cambiado. Estuve en la Uribe, estuve en la Macarena, donde no se podía caminar, en San Pedro de Urabá, donde los paramilitares asesinaron 43 muchachos, uno por cada vaca que le habían robado a Castaño, un pueblo bello, ¿se acuerdan? Y allí la gente que fue víctima de la guerra agradece la paz y clama para que no se devuelva el escenario de la guerra y la paz sea completa. Intentemos que la paz sea completa. Pero el contexto real es narcotráfico. Claro, el narcotráfico es una desgracia que permea toda la sociedad colombiana, también la política, también las instituciones, también a los agentes del Estado. Es una desgracia impuesta, el narcotráfico es una desgracia impuesta por la economía internacional. Pero la pregunta, doctor Roy Barreras, y si quiere se la hago a usted inicialmente, es si, y usted ha apuntado ya algo sobre ese tema, es si Álvaro Leiva e Iván Cepeda son los hombres para salvar ese proceso. No, yo creo que lo único que salva ese proceso, Juan Carlos, es la decisión que le exigimos al ELN de declarar un cese unilateral de fuego, recordando dos cosas: el proceso de paz con las FARC se llevó a cabo en medio del fuego y sabiendo que había que negociar, aun cuando aquí se combatiera con toda la firmeza, y eso es lo que hay que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ELN le dé clara muestra a Colombia de abandonar la violencia, y eso se llama cese unilateral de fuego, que es lo que yo creo que tiene que ocurrir. Y recordando que las FARC hizo lo propio cuando decretó un cese unilateral de fuego, el proceso de paz se destrabó y logramos el desarme de la guerrilla más grande y más antigua de América Latina. Y creo que eso es lo que quisiéramos los colombianos, desarmar también esta otra insurgencia. Y le digo más, temas más complejos todavía, porque el narcotráfico tiene su expresión más cruel en las bandas criminales y en estos carteles. Hay que intentar inclusive el sometimiento colectivo de esos carteles. Yo mismo soy ponente de un proyecto de ley en ese camino que me parece complejo, difícil, que no me gusta, pero me parece que es nuestro deber. La gente sabe que hay que intentar desarmar a los violentos, otros pretenden aniquilarlos a bala. Pero son hipótesis distintas. El ELN no tiene unidad de mando. Son unidades autónomas. Pero doctor Ospina, quiero volver a la pregunta. Ahora han tratado de ayudar ahí el doctor Álvaro Leiva e Iván Cepeda, el senador. ¿Usted cree que esas son las personas idóneas y que pueden de verdad sacar adelante todo en la mesa con el ELN o no? Pues uno diría que son las personas que más podría oír el ELN, pero yo no veo las condiciones para que el ELN tome condiciones. El ELN está dividido, el ELN no sabe lo que tiene, no tiene la capacidad de por ejemplo, el tema de Arauca es claramente una provincia que funciona sola, siempre ha funcionado sola, tiene 3 generaciones de personas que pueden pertenecer al ELN, es decir, mi abuelo, mi papá y yo somos guerrilleros. Está muy incrustado en una parte de la sociedad. ¿Usted no le dice, Camilo, que eso tiene una trascendencia histórica que va más allá de la simplicidad de pensar que es solamente un negocio de narcotráfico? Mira lo que usted ha dicho, una trazabilidad histórica de varias generaciones. Pero es que el tema se distorsionó con el narcotráfico en Venezuela. Es que el tema del narcotráfico en Venezuela adquirió un peso de tal tamaño que las trazas de los vuelos de narcotráfico desde Venezuela ocupan el mar. Si usted ve los vuelos y mira el mapa y el paso de los mapas, está en rojo, no se ve el mar. Que pasan más o menos 2 diarios, ¿no? Casi 2 diarios, aviones diarios con 8 toneladas de cocaína hacia Centroamérica. Como el narcojet. Y los tipos que iban en el narcojet, que yo sepa, no eran del ELN. Es decir, incluso hay anécdotas famosas en Honduras, ¿no? De gente que dice que ahí va el avión de las elecciones. $8 millones dentro de un avión. Yo diría una cosa... Perdón, adelante, doctor Gómez. Muy brevemente. Yo creo que en este tema hay una preocupación grande del gobierno y de los amigos de las FARC. Y es que para el colombiano la idea de que hay un ELN y unas FARC, pues eso no es tan claro. Para ellos eso es guerrilla.
para los 8 millones de víctimas se fue muy claro, Miguel. No, pero para la gente eso es guerrilla. Y lo Aquí que en la Bogotá, gente en el ve, Parque de la 93 no, pero no, el pero resto la de Colombia gente, sí. la gente ve que la paz no existe en la realidad y que hay atentados y que estamos echando para atrás en seguridad. Entonces la gente lo que ve es que realmente la paz no trajo la tranquilidad. Eso es lo que la gente ve. Y eso tiene muy preocupado a gente como Cepeda y naturalmente como Álvaro Leiva, porque está deslegitimando el proceso con las FARC. Entonces van a hacer lo posible por convencer al ELN que si sigue echando bala y poniendo bombas, pues el proceso de paz nadie va a querer más la paz y que la paz va a perder, digamos, lo que le queda de atractivo, que ya no es mucho. Entonces, en ese orden de ideas, creo que están haciendo un esfuerzo sobrehumano por convencer al ELN de que vuelva al tema del cese al fuego, porque en el entretanto todo esto, es cierto, le sirve a quienes hemos venido criticando de frente que el proceso de paz con las FARC es un proceso que adolece de legitimidad. Y eso que le está pasando, por ejemplo, a Timochenko es eso, que los colombianos consideran que a ellos los endosaron a un proceso de paz que ellos rechazaron en las urnas. Y No, que por lo una tanto cosa es el rechazo a aguantar Timochenko y otra cosa el rechazo a Silvi la paz. Duchamp levanta la mano. Pero perdón, Juan Carlos, déjeme, me Adelante. excuso con Silvi, pero Sí, es que hay señor. una cosa que no se puede pasar por alto, solo para que la gente sepa qué opina cada cual. Finalmente, Miguel Gómez es cabeza de lista del Partido Conservador, yo tengo la obligación de serlo en el partido de la U. Ha dicho él que Hola, gracias por la cuña. la paz, si usted es el uno del Partido Conservador, yo soy el uno de la U, nos van a cobrar la cuña. La paz, ha dicho Miguel Gómez hace un rato, que ha perdido el poco atractivo que le queda. Imagínese esa frase trágica para cualquier sociedad, decir que la paz ya no tiene atractivo. Era exactamente lo que yo que iba a no comentar. que no trajo la tranquilidad. Miguel, lo invito a que vaya a la Uribe, Usted ha a la estado- Macarena. usted ha estado Lo en invito a que Barranquilla, esté, senador por Burroy. supuesto. Usted ha por estado en supuesto, Barranquilla, ¿usted cree que la gente por está supuesto, tranquila? Pero por La gente no supuesto está que he estado tranquila. en toda Colombia, estuve en Fonseca, La gente no Guajira. está tranquila. Mire, estuve, pero por La gente supuesto. está aterrada ¿sabes? con la Vaya al inseguridad. Bazán. Estuve en Apía, Risaralda, La gente está estuve en el aterrada campo con lo que está colombiano, pasando. en Florida, en Pradera, en Caloto, en Corinto. En los- Es que hay que ir a Colombia. La gente dice, mire, por primera vez, ¿sabe qué me dijo un campesino en la Uribe hace 5 días? Llevo 45 años durmiendo con el miedo, no sabiendo si me cae un cilindro de la guerrilla, si pasa la guerrilla y recluta las malas a mis hijos, o si los bombardeos del gobierno acaban con el pueblo. Ahora, por primera vez llevo un año durmiendo tranquilo con mis hijos y mis nietos. Gracias por la paz, defiéndanla. Mire, decir que la paz perdió atractivo es una posición claramente guerrerista. A mí me parece que hay 6,5 millones de colombianos, a quienes les agradezco. Votaron por el sí, lloraron con nosotros cuando ganó el no, y nos estimularon para salvar esa Vaya- paz. ¿Sabe cuántas vidas ha Senador, salvado que esa paz? vaya al norte de Santander. 2.500 Vaya al vidas. norte de Santander Estuve a ver la qué le dice semana la gente. pasada en A ver qué le Pamplona dice la y gente. estuve en Cúcuta. ¿A qué le dice la No, gente? es que No le van a estuve- decir eso. Ah, no, pues depende usted con No le quién van se a decir. reúna. No, pues con la gente Probablemente, que claro, está con la gente asustada. bien, con la no, gente con bien. la gente que está asustada otra vez, que vuelve a ver la extorsión, que ve ¿Pero bandas por qué? disidentes. Porque hay una Todo eso es la tragedia verdad, esa migratoria es la en verdad. Cúcuta. No, Porque solo los eso. índices de inseguridad y No es solo desempleo eso. han No solo crecido eso. enormemente, porque La vamos para 1 extorsión. millón de venezolanos que No, tienen señor. hambre y que están destruyendo empleos, los indicadores de pobreza y de seguridad y que Por requieren la una política extorsión, por las estatal. disidencias que son realidades, senadora, si usted no las quiere aceptar, hay mucha disidencia de las FARC. Pues claro, lo mucha que gente que no significa- entró en el proceso. Lo que Entonces usted me significa dice que la mayoría se eso entró. es una maravilla. Es No, mejor para no Colombia sabemos. lo que tenemos hoy que lo que teníamos Yo antes. no estoy seguro. Eso está Las clarísimo. cosas no están tan claras. La gente se Silvi- siente insegura otra vez. La gente tiene La miedo. inseguridad de la gente, la inseguridad en las calles, es la inseguridad No, del y en las delito común. carreteras, en las Entre carreteras otras también, cosas, porque los y en las reincidentes de fincas, y los en las zonas- atracadores y asaltantes No, los no. sueltan a las 2 horas. Es en todas Ese es otro partes. problema que hay que corregir en el No, Código es en Penal. todas Usted va a ser partes. senador y lo invito a que corrijamos esa grieta por donde los reincidentes que atracan 1 y 2 veces y los sueltan a las 2 horas se puedan escapar. Pero ese es otro asunto. No. Ese es otro asunto. Pero Ese no es desconocer el una asunto de la bomba guerrilla. en la policía en Barranquilla, pues también Eso es muy un acto difícil. cobarde del ELN. Pero pasó. Como ocurre con todos los actos cobardes de la guerra. La guerra es cruel por naturaleza. Nosotros instamos a acabar con las guerras y otros prefieren alargarlas y prolongarlas porque la guerra también es un negocio. Señores, nos quedan 2 minutos y pide la palabra Silvi Duchamp. No, yo primero quiero recoger las palabras del doctor Barreras. A mí realmente decir que la paz perdió el atractivo me parece una afirmación por lo menos dolorosa. Pero volviendo al tema del ELN, yo creo que es una equivocación la que cometió el ELN, un error de cálculo político, el pensar que podía subir
las opciones de llegar a un mejor acuerdo o algún tipo de acuerdo o a una mesa de diálogo arreciando los actos terroristas y amedrentando a la población civil como lo ha hecho. Yo creo que es un error porque no había mejor manera de atornillarse a la mesa del diálogo que llegar al cambio de gobierno sentado en la mesa en Quito, y eso era irreversible. O sea, era muy difícil levantar a esa gente de la mesa en Quito sin ninguna excusa. Dieron el papayazo, es un error claramente, y recojo lo que decía el doctor Ospina. Ahí hay unas fracturas tremendas. Pablo Beltrán llegó muy debilitado al Plénum de Venezuela. Lo que demostró la fractura interna, el mandato tan limitado que tiene esos delegados en la mesa de Quito, y ese es un problema muy serio porque es que negociar la paz federalizada, yo no sé cuál es la solución, yo no sé si la solución la tengan Iván Cepeda o Álvaro Leiva. Yo creo que hay que agotar todas las instancias y jugarse hasta el último suspiro por la paz. No la veo viable en este momento, sobre todo dado, difiero, de que no sea una organización política. Yo creo que está muy corrompida por los dineros del narcotráfico, por las economías ilegales, pero no olvidemos que si algo es el ELN, es un partido político que tiene vocación militar, al contrario de las FARC, que era un ejército con algunos tintes políticos. Entonces yo creo que subestimar el tinte político en la mesa de negociación, no en la realidad, es un error. Yo creo que es un error también pensar que garantizan un mejor acuerdo levantándose de la mesa. Lo que tiene que hacer el ELN es un cese pleno, unilateral, para poder llegar con alguna opción de que esto continúe en el ambiente político polarizado y poco amigo de la paz que hay hoy en día. Se nos acabó el tiempo, señores. Hoy es una edición más corta de Voces RCN, así que muchas gracias, Sylvie Duchamp, por haber estado en este programa, Miguel Gómez Martínez, Camilo Ospina y Roy Barreras. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 55 minutos.